Capítulo 11. La coerción como acto inmoral. ¿Por qué es la raíz del caos y no un mal necesario? Las sociedades contemporáneas han sido entrenadas, no educadas, para ver la coerción como un mal necesario, una herramienta incómoda pero indispensable para preservar el orden público, la seguridad social y la convivencia pacífica. Ese entrenamiento descansa en una confusión cuidadosamente cultivada, la confusión entre fuerza y violencia, entre defensa y agresión, entre orden natural y control artificial. La tesis de este capítulo es directa y sin concesiones: la coerción no es un mal necesario, es un mal estructural. No previene el caos, lo fabrica. La coerción es siempre violencia iniciada. La amenaza o uso de fuerza contra quien no ha iniciado daño. Esa diferencia, tan simple como decisiva, desaparece en los discursos del poder. En su lugar, se presenta una ficción, que sin coerción la sociedad se derrumbaría, que el caos acecha detrás de cualquier libertad no regulada, que la vida humana solo puede florecer bajo vigilancia permanente. Esta ficción se sostiene en la medida en que se confunden conceptos fundamentales. Por eso, antes de demostrar por qué la coerción es inherentemente inmoral y generadora de caos, debemos restaurar la distinción que el sistema ha borrado. Fuerza: energía empleada legítimamente para detener un daño iniciado, defensa. Violencia: fuerza iniciada contra quien no ha dañado, coerción. Orden: armonía que surge de interacciones libres. Control: rigidez que surge de imponer restricciones desde arriba. Civilización: cooperación voluntaria sustentada en respeto. Domesticación: obediencia producida mediante castigo y recompensa. Libertad: actuar sin iniciar daño. Licencia: actuar sin considerar consecuencias naturales. Una vez restauradas estas distinciones, la conclusión emerge sola: la coerción no sostiene la civilización, la distorsiona. No crea orden, lo sustituye por control. No produce seguridad, produce dependencia, miedo e infantilización social. Nos toca ver, en términos lógicos y prácticos, porque toda forma de coerción es un acto inmoral, no por razones sentimentales, sino por razones estructurales, y porque cualquier sociedad que adopta la coerción como cimiento está destinada a sufrir precisamente los males que pretende evitar: caos, corrupción, fragilidad, violencia y desintegración moral. Definición precisa: ¿qué es coerción y qué no lo es? Toda confusión moral en las sociedades modernas nace de una confusión conceptual. Por eso, ahora ensayamos una definición técnica y operativa de coerción, separándola de conceptos que el sistema ha mezclado deliberadamente para justificar su funcionamiento. La claridad empieza por una distinción básica. Coerción no es igual a fuerza. Violencia iniciada no es igual a defensa legítima. Aunque el sistema moderno las presenta como equivalentes, son categorías opuestas en su naturaleza, en su moralidad y en sus consecuencias. Coerción: violencia iniciada contra quien no ha iniciado daño. La coerción es el uso, amenaza o exhibición de fuerza para modificar la conducta de otro que no ha iniciado daño. Esta definición excluye cualquier ambigüedad: la coerción siempre es violencia moralmente iniciada. Siempre implica imponer una voluntad externa sobre la voluntad de otro. Siempre requiere una amenaza de daño físico, económico, social o psicológico. Siempre persigue forzar una obediencia, no reparar un daño. Coerción, en todas sus formas, es violencia iniciada, es interferencia ilegítima con la voluntad ajena, es imposición desde arriba, es en definitiva desconexión radical de la ley. Bajo la ley, ningún ser vivo necesita permiso para existir, actuar o prosperar siempre que no inicie daño a otro ser sintiente. Es el ejercicio pleno de los derechos inherentes. La coerción niega justamente eso. Fuerza: energía empleada para detener un daño en curso. La fuerza no es coerción. Es lo que cualquier ser vivo emplea legítimamente cuando debe detener un daño ya iniciado. Ejemplos naturales: el brazo que se alza para desviar un golpe. El agricultor que protege su terreno de una invasión. La comunidad que detiene a quien está dañando a un miembro indefenso. En todos estos casos la fuerza es reactiva, no iniciada, es respuesta a un daño objetivo, es proporcional a la amenaza, es moralmente legítima. La fuerza protege el espacio vital. La coerción invade ese espacio.
porque el sistema necesita confundir ambos conceptos. El orden artificial depende de la coerción para existir, pero no puede legitimarla abiertamente. Necesita disfrazarla de orden, seguridad, protección, autoridad legítima. Por eso el sistema realiza una maniobra conceptual deliberada, confunde violencia iniciada con fuerza legítima. ¿Cómo lo hace? Llama fuerza pública a la violencia iniciada por el Estado. Llama violencia privada a la fuerza defensiva del individuo. Llama pacificación a la sumisión mediante miedo. Llama justicia a la imposición de sanciones no relacionadas con reparación del daño. La ecuación es simple y devastadora. Lo que el sistema hace es orden. Lo que el individuo hace es violencia. Esta inversión semántica es la base psicológica que permite que la coerción sea vista como legítima y la fuerza legítima como peligrosa. La prueba moral universal, el criterio del daño iniciado. La distinción entre coerción y fuerza no depende de opiniones culturales ni de interpretaciones legales. Tiene un fundamento universal. ¿Se inició daño? Si la fuerza defensiva es legítima. No cualquier imposición es coerción inmoral. Este criterio es objetivo, universal, aplicable a cualquier sociedad y consistente con la ley. Cualquier ser humano, sin educación formal, sin rituales jurídicos, sin discursos institucionales, puede entender esta distinción porque surge de su naturaleza moral innata. Coerción como inmoralidad estructural. La coerción es inmoral no por razones sentimentales, sino por razones estructurales. Viola la libertad fundamental de actuar sin iniciar daño. Invierte la relación natural entre voluntad y acción. Desconecta la responsabilidad de las consecuencias naturales. Reemplaza la cooperación voluntaria por obediencia forzada. Sustituye el orden natural por control artificial. Ataca los 5 derechos naturales: vida, voluntad, seguridad, propiedad, verdad. Por eso la coerción no puede producir orden. Solo puede producir sumisión, resentimiento, dependencia, fragilidad y violencia posterior. La fuerza legítima protege la vida. La coerción la vulnera. La fuerza preserva el orden natural. La coerción lo destruye para imponer un orden artificial. La coerción como interrupción del orden natural. Para comprender la inmoralidad esencial de la coerción, no basta con verla como un acto aislado de imposición o como un exceso del poder institucional. La coerción es inmoral porque interrumpe la dinámica misma del orden natural, esa arquitectura invisible que vincula acción con consecuencia, libertad con responsabilidad y voluntad con aprendizaje. Todo sistema vivo, desde un organismo hasta una comunidad humana, encuentra su equilibrio en la interacción espontánea entre estos elementos. La coerción corta ese flujo y, al hacerlo, destruye la posibilidad misma de orden auténtico. En el orden natural, cada acción produce una consecuencia que educa. La persona aprende a ajustar su conducta observando directamente los efectos de sus decisiones. Este ciclo continuo de percepción-acción-resultado es la base de la madurez, la responsabilidad y la convivencia. No hace falta un supervisor externo, la realidad es suficiente maestra. La naturaleza no negocia, no impone, no amenaza, simplemente opera. Esto crea un entorno donde el comportamiento responsable emerge no por obediencia, sino por comprensión. La coerción interrumpe ese ciclo. Donde antes la consecuencia surgía de la realidad, ahora surge de un decreto. Donde antes la conducta se ajustaba por aprendizaje, ahora se ajusta por miedo. Donde antes la persona actuaba porque entendía, ahora actúa porque debe. Esta sustitución tiene efectos profundos, rompe la correspondencia natural entre acción y resultado, y la reemplaza con una relación artificial entre regla y sanción. Ya no importa tanto lo que la acción produce realmente, sino lo que la autoridad dice que produce. Es una desconexión deliberada entre la experiencia y el juicio. Cuando la coerción interviene, la realidad deja de ser la guía principal del comportamiento. El individuo ya no aprende de las consecuencias naturales de sus actos, sino de las consecuencias artificiales impuestas por el sistema coercitivo. Esto genera 3 efectos devastadores para la estructura moral interna. 1. Debilitamiento del discernimiento. Si la autoridad decide que es correcto, el individuo deja de observar la realidad para formar su propio juicio.
2. Atrofia de la responsabilidad. Si las consecuencias dependen de la autoridad, el individuo deja de sentirse autor de su propio destino. 3. Fragmentación de la voluntad. Si la elección está condicionada por amenazas externas, la acción deja de ser expresión de la voluntad y se convierte en evitación del castigo. Así, la coerción no solo regula conductas, destruye la arquitectura interior que sostiene una vida responsable. En una sociedad donde la coerción es la norma, la gente deja de pensar en términos de ¿qué deberías hacer para que la realidad funcione mejor? Y empieza a pensar en términos de ¿qué debo hacer para no tener problemas? Este pequeño desvío en la formulación de la pregunta marca una separación abismal entre dos mundos: el mundo del orden natural, donde la acción nace de principios y comprensión, y el mundo del orden artificial, donde la acción nace del miedo y la obediencia. El orden natural permite la excelencia. La coerción produce conformidad. Pero hay un aspecto aún más profundo. Cuando se interrumpe la relación entre acción y consecuencia, se interrumpe también el desarrollo del carácter. La sabiduría no emerge del mandato ni de la amenaza, sino de la integración de la experiencia vivida. La coerción le roba al individuo la oportunidad de crecer, de aprender, de descubrir el límite moral de su propio comportamiento. Lo infantiliza. Lo mantiene en un estado perpetuo de obediencia tutelada, incapaz de asumir plenamente su propio poder interior y su responsabilidad natural. Este es el motivo por el cual cualquier sistema que se sostiene sobre coerción genera inevitablemente caos, porque destruye la facultad humana de autorregularse. Una sociedad que no puede autorregularse necesita, por definición, ser regulada constantemente desde afuera. Y una sociedad regulada desde afuera nunca desarrollará las capacidades internas que harían innecesaria esa regulación. Es un círculo vicioso que alimenta su propia fragilidad. Paradójicamente, la coerción crea exactamente los problemas que pretende resolver. Crea irresponsabilidad, luego necesita más normas. Crea desorden moral, luego necesita más vigilancia. Crea dependencia, luego necesita más control. Crea miedo, luego necesita más fuerza. El caos no surge de la libertad, sino de la interrupción de la libertad. No surge del orden natural, sino de la ruptura del orden natural. Por eso la coerción es inmoral en su esencia misma, porque rompe la arquitectura que permite a los seres humanos vivir de acuerdo con su naturaleza. El orden natural no necesita ser impuesto, basta con no obstruirlo. La coerción, en cambio, necesita expandirse constantemente para mantener una ilusión de estabilidad que jamás podrá igualar el equilibrio espontáneo que la realidad produce por sí misma. La vida sabe organizarse. La coerción solo sabe interrumpir. La dinámica autodestructiva de todo orden basado en coerción. El ciclo caos-control-caos. Cuando la coerción se instala como fundamento del orden social, no genera estabilidad, sino un ciclo repetitivo y autoperpetuante de caos y control. Este ciclo no es un accidente ni una falla en la implementación del sistema coercitivo, es su funcionamiento natural. La coerción, por su propia estructura, produce las condiciones que justifican su expansión, y esa expansión, a su vez, genera nuevos desórdenes que requieren más coerción. Es una máquina que se alimenta de su propio fracaso. El ciclo opera siempre de la misma manera, sin importar la época, la cultura o el sistema político que lo aplique. Las diferencias son de forma, no de fondo. El proceso puede expresarse en 4 etapas comunes que se retroalimentan. Caos, el desorden creado por la interrupción del orden natural. El caos no surge espontáneamente. No aparece porque los seres humanos sean naturalmente destructivos o incapaces de convivir. Surge cuando se interrumpe la relación natural entre acción y consecuencia, cuando los individuos dejan de ser responsables de sus propios actos y delegan esa responsabilidad al sistema coercitivo. Los síntomas iniciales del caos generado por la coerción incluyen: pérdida de la responsabilidad personal, desconfianza generalizada entre individuos, incapacidad para resolver conflictos sin intervención de terceros, deterioro de la autonomía y la cooperación natural, aumento de errores y decisiones inmaduras porque ya no se aprende de la experiencia. Este caos es real, pero su origen es artificial. Es producto directo de la ruptura de la autorregulación natural que caracteriza a sociedades libres. Sin esa autorregulación,
los seres humanos se comportan como se espera de quienes han sido arrancados de su ecosistema moral, inseguros, indecisos, dependientes. Así nace el primer capítulo del ciclo. Control, la respuesta del sistema para restaurar el orden. El sistema coercitivo interpreta los síntomas del caos como evidencia de que se necesita más coerción. Nunca se detiene a examinar si la coerción inicial fue la causa del desorden, simplemente concluye que el problema fue insuficiente regulación. Aquí se activan mecanismos típicos. Nuevas leyes, más restrictivas que las anteriores. Aumento de vigilancia, supervisión y fiscalización. Ampliación del aparato institucional encargado de proteger a la sociedad. Narrativas oficiales que justifican este incremento de control como progreso o responsabilidad social. El control aparece revestido de legitimidad moral: lo hacemos por tu seguridad, lo hacemos por el bien de todos, lo hacemos porque la libertad es peligrosa sin supervisión. El mensaje subliminal es siempre el mismo: el individuo es incapaz de autogobernarse, por tanto, debe ser gobernado. Nuevo caos, el desorden que produce el incremento de control. A mayor control, mayor ruptura del orden natural. El incremento de coerción genera efectos secundarios inevitables. Más dependencia del sistema, menos autonomía. Más normas arbitrarias, más transgresiones inevitables. Más vigilancia, más desconfianza social. Más penalización artificial, menos aprendizaje natural. Más miedo, menos creatividad, cooperación y responsabilidad. El resultado es que los problemas iniciales no solo persisten, sino que se amplifican. Las personas se vuelven menos competentes porque ya no deciden por sí mismas, los conflictos aumentan porque la responsabilidad se diluye, la corrupción aparece porque el poder coercitivo invita al abuso, la productividad cae porque el miedo reduce la iniciativa, las instituciones se saturan intentando controlar lo que naturalmente se autorregularía. Este caos es más profundo que el inicial y confirma accidentalmente la tesis falsa del sistema. El caos demuestra que sin control la sociedad colapsaría. Pero el colapso proviene de demasiado control, no de demasiado poco. Justificación del control aumentado, el cierre del círculo. Cuando el nuevo caos emerge, el sistema lo interpreta como evidencia de que todavía no ha controlado lo suficiente. La solución propuesta es siempre la misma: más regulación, más disciplina, más vigilancia, más prohibiciones, más instituciones de supervisión, más profesionalización del castigo. Jamás se plantea que la causa del desorden podría ser el propio control coercitivo. Esa idea es impensable dentro del paradigma artificial que el sistema ha construido. Así, el ciclo se cierra. Caos, control, nuevo caos, más control, caos agravado. Y continúa indefinidamente hasta que el sistema colapsa bajo el peso de su propia artificialidad o hasta que las personas deciden recuperar su responsabilidad natural. Porque el ciclo es inevitable en cualquier sistema coercitivo. El ciclo no depende de malas intenciones, corrupción o incompetencia. Es inherente al diseño mismo del orden artificial, porque la coerción destruye la responsabilidad, la falta de responsabilidad genera caos, el caos obliga a aumentar la coerción, el aumento de coerción destruye aún más responsabilidad y el ciclo se repite. La coerción nunca puede producir orden porque el orden natural no se impone, se revela cuando no se interfiere con él. Lo que el sistema llama orden es simplemente obediencia. Lo que llama desorden es la inevitable reacción de la naturaleza humana ante la imposición. La coerción no solo es inmoral, es estructuralmente caótica. Su misma aplicación garantiza su necesidad futura. Es una adicción institucional. Cuanto más se usa, más imprescindible parece y, como toda adicción, solo puede terminar de dos maneras. 1. Colapso total del organismo que la sostiene, o 2. Restauración de la capacidad natural que fue suprimida. Porque toda sociedad coercitiva termina en colapso. La moralidad, el orden natural que sostiene la libertad. Toda sociedad que intenta sostenerse mediante coerción carga consigo el germen de su propio colapso. La razón es simple y universal: la coerción contradice la naturaleza misma de las relaciones humanas, mientras que la cooperación libre fluye en armonía con la estructura de la realidad. Un acto moral, es decir, un acto que no inicia daño a otro ser vivo, siempre fortalece el tejido social. Deja intacta la voluntad ajena, mantiene abiertas las vías de intercambio, sostiene la confianza y crea continuidad.
La vida humana prospera cuando las personas actúan desde esta coherencia, no por obediencia, sino por reconocimiento directo de cómo funcionan las cosas. Toda sociedad se sostiene, quiera o no, se reconozca o no, sobre una ecuación tan simple como ineludible. A mayor moralidad, mayor libertad. A mayor inmoralidad, mayor esclavitud. Esto no es un ideal filosófico, es la manera en que opera el orden natural. El principio de no agresión establece el suelo sobre el cual la libertad florece, porque allí donde nadie inicia daño, la cooperación surge de forma espontánea. Ese mismo principio, complementado por el derecho a la defensa, permite que los individuos se autorregulen sin necesidad de estructuras externas de control. El problema fundamental de cualquier sociedad coercitiva es que viola exactamente esos dos principios que hacen posible el orden natural. Y al hacerlo, firma su sentencia de colapso. La moralidad, el principio de no iniciar daño, permite que los seres humanos vivan juntos sin recurrir a la fuerza para resolver conflictos. Genera un ambiente donde la confianza reduce costos sociales, la cooperación surge de manera espontánea, los acuerdos son posibles sin intermediarios y la vida cotidiana fluye sin vigilancia constante. En estas condiciones, las estructuras coercitivas se vuelven no solo innecesarias, sino contraproducentes. Por eso las sociedades más libres de la historia han sido también las más responsables internamente. La libertad no requiere supervisión, sino criterio. No requiere miedo, sino conciencia. Donde existe moralidad auténtica, la libertad florece como consecuencia natural. La inmoralidad, la semilla inevitable de la coerción. La moralidad, entendida como la capacidad de distinguir lo que inicia daño de lo que no, solo puede ejercerse en libertad. La moralidad es la conducta humana que respeta la ley, no iniciar daño contra la vida, voluntad, seguridad, propiedad de otro ser vivo, ni a la verdad. Todo acto que inicia daño es inmoral, independientemente del contexto cultural, político o institucional. No necesita decretos, consenso ni interpretación técnica. No depende de legisladores, expertos ni mayorías. No varía con el tiempo, lugar o normas vigentes. La moralidad es simplemente reconocer los límites naturales del otro, actuar sin violarlos, y aceptar las consecuencias de las propias acciones. Todo lo demás, cumplimiento, obediencia, legalidad, procedimiento, puede ser útil, dañino o irrelevante, pero no constituye moralidad. La moralidad no se enseña, se reconoce. No se impone, se ejerce. No es otorgada por instituciones, se deduce de la estructura misma de la realidad. Cuando un sistema obliga a los individuos a obedecer mandatos que contradicen su juicio moral, produce tres efectos simultáneos. 1. Atrofia la responsabilidad personal. 2. Destruye la relación entre acción y consecuencia natural. 3. Crea la ilusión de que la obediencia es virtud. Una sociedad llena de personas que ya no saben distinguir entre derecho y permiso, entre fuerza legítima y violencia, deja de ser moral. Cuando la moralidad interna se deteriora, cuando los actos que inician daño se vuelven comunes, aceptables o incluso admirados, la sociedad comienza a percibir el mundo como peligrosamente impredecible. El individuo deja de confiar en su vecino, en su comunidad, en los acuerdos verbales, en la palabra dada, en la protección recíproca. Ese vacío despierta un clamor colectivo por orden, pero no un orden natural, sino uno artificial, un orden impuesto desde afuera, fabricado por normativas, vigilancia, sanciones y burocracias. Paradójicamente, es en las sociedades más inmorales donde se exige más regulación, más control y más autoridad. La inmoralidad genera miedo. El miedo pide control. Y el control destruye la libertad. Una sociedad sin moralidad necesita moralidad externa, es decir, coerción. La coerción destruye la libertad porque reemplaza la elección por el miedo. Cuando la moral falta, la coerción ocupa su lugar. Pero es un sustituto profundamente defectuoso, no genera confianza, no educa responsabilidad, no corrige comportamientos mediante consecuencias naturales, no mejora el carácter humano, no produce armonía duradera. Lo único que hace es forzar conformidad mediante miedo. Una sociedad coercitiva es un cuerpo social sin sistema inmunológico, solo puede defenderse mediante armas externas, nunca mediante fortaleza interna. Por eso la coerción siempre termina volviéndose excesiva, más leyes, más sanciones, más vigilancia, más restricciones,
más dispositivos de control, más presencia estatal en la vida privada. Pero cada incremento de coerción agrava el problema que pretende resolver. La coerción no corrige la inmoralidad, la multiplica. Porque una sociedad vigilada no aprende moralidad, aprende astucia, simulación, sometimiento forzado, resentimiento y dependencia. La libertad no es hacer lo que yo quiera, es hacer cualquier acción sin iniciar daño, con plena responsabilidad sobre las consecuencias. Pero la coerción cambia la ecuación, no actúas por convicción, sino por evitar castigo. No decides por discernimiento, sino por miedo. No asumes responsabilidad, porque solo obedecías. El resultado es que el sistema crece a medida que la sociedad se debilita. Mientras menos moralidad existe, más coerción necesita el sistema para sostenerse. Pero mientras más coerción aplica el sistema, más destruye la moralidad. Esa espiral solo tiene un destino posible, el colapso. La violencia iniciada desde arriba destruye 5 derechos naturales del hombre. Recordemos esos derechos. 1. Vida. 2. Voluntad. 3. Seguridad. 4. Propiedad. 5. Verdad. Una sociedad coercitiva ataca sistemáticamente los 5, la vida termina regulada, la voluntad termina condicionada, la seguridad termina monopolizada, la propiedad termina expropiada o confiscada, la verdad termina censurada o fabricada. Cuando estos pilares se degradan, la sociedad pierde su estructura natural. Y nada artificial puede reemplazar la estructura que sostiene la vida humana, porque toda estructura artificial depende de lo mismo que destruye, libertad y responsabilidad. La coerción genera caos porque rompe las reglas naturales de cooperación. En el orden natural, la cooperación surge cuando nadie inicia daño. La confianza surge cuando las consecuencias son proporcionales. El intercambio surge cuando el valor es reconocido libremente. Pero la coerción rompe esa lógica, la cooperación se vuelve obligación, la confianza se vuelve vigilancia, el intercambio se vuelve regulación. El sistema intenta reemplazar voluntades vivas por mecanismos muertos. Y todo mecanismo muerto requiere energía constante para sostenerse. Una sociedad coercitiva es, por definición, energéticamente insostenible, consume más de lo que genera. La coerción siempre conduce al colapso porque no puede imitar la armonía del orden natural. El orden natural es autocorrectivo. El orden coercitivo es autodestructivo. El orden natural se sostiene porque cada individuo es responsable de sus actos. El orden coercitivo colapsa porque cada individuo delega su responsabilidad en la autoridad. En otras palabras, cuando los seres humanos actúan sin iniciar daño, la realidad se ordena sin necesidad de supervisión externa. Pero cuando una sociedad intenta sostenerse mediante coerción, cada acto forzado produce tensiones internas que debilitan el sistema. La coerción no crea orden, lo fragmenta. Y todo sistema que depende de la fragmentación está condenado al colapso. El colapso llega cuando la autoridad ya no puede sostener el peso de millones de vidas desconectadas de su responsabilidad natural. Todas las sociedades coercitivas, sin excepción, viven este destino. 1. Crecimiento del aparato coercitivo. 2. Desgaste moral de la población. 3. Inviabilidad económica y social. 4. Crisis de legitimidad. 5. Desintegración del orden artificial. Es un patrón tan repetitivo que debería considerarse una ley histórica universal. La libertad no colapsa, la coerción sí. La libertad, basada en el principio de no agresión y el derecho natural a la defensa, no necesita sostenerse con fuerza, se sostiene sola porque forma parte del diseño de la vida. Es la ley natural. La coerción, basada en la violencia iniciada desde arriba, necesita sostenerse con fuerza constante, y por eso siempre termina agotando sus propios cimientos. El colapso no es un accidente ni un fallo administrativo, es la consecuencia matemática de haber construido una sociedad sobre un fundamento inmoral. Toda sociedad coercitiva colapsa porque está diseñada contra la naturaleza humana. Toda sociedad libre prospera porque está diseñada desde ella. El círculo vicioso, inmoralidad, coerción más inmoralidad. Toda sociedad coercitiva entra en un ciclo autodestructivo. Etapa 1. Deterioro moral. La población comienza a actuar sin consideración por la vida o voluntad de otros.
Se normaliza el daño ligero, la mentira útil, el abuso pequeño, la irresponsabilidad cotidiana. Etapa 2. Incremento de coerción. Alarmada por el deterioro, la autoridad responde con más regulación, más policía, más normativas, más fiscalización. Etapa 3. Pérdida de libertad y aumento del resentimiento. La población se siente asfixiada, vigilada, tratada como incapaz. Se debilitan la autonomía y la responsabilidad individual. Etapa 4. Nuevas formas de inmoralidad. La gente coopera menos, evade más, finge más, desarrolla conductas clandestinas y estrategias para sobrevivir al control. Etapa 5. Colapso de confianza y aumento exponencial de coerción. La autoridad concluye que la población es incivilizada y que necesita aún más control. El sistema se vuelve insostenible, económicamente, socialmente o psicológicamente. Etapa 6. Colapso completo. Toda sociedad coercitiva cae por una de tres vías. A. Quiebra económica, el costo del control es insostenible. B. Rebelión, la población ya no tolera la coerción. C. Implosión moral, la sociedad se deshace desde dentro. No hay excepciones históricas. La ecuación final, libertad y coerción no coexisten. Entonces, llegamos a una verdad inevitable. La libertad solo puede sostenerse sobre moralidad, nunca sobre coerción. La coerción solo puede sostenerse sobre inmoralidad, nunca sobre moralidad. La razón es simple, la moralidad regula, la inmoralidad desregula, la coerción intenta sustituir a la moralidad, pero fracasa siempre. Así, toda sociedad coercitiva está destinada al colapso, no por conspiración, sino por contradicción ontológica. La coerción destruye la libertad que promete proteger. La coerción destruye la moral que pretende imponer. La coerción destruye el orden que dice mantener. El verdadero orden, el único sostenible, es el que nace desde dentro del respeto mutuo, de la responsabilidad, del principio de no iniciar daño a otros seres sintientes.